Son las 2 de la madrugada. 40 personas suben en silencio por los caminos de Montserrat. No llevan mapas de turista. No miran la basílica. Miran el cielo. Es el día 11 de un mes cualquiera, y llevan haciendo esto, puntualmente, desde 1977. Casi medio siglo de citas mensuales con algo que nadie ha podido explicar del todo. A esta montaña, a 30 kilómetros de Barcelona, alberga un monasterio benedictino de 1000 años de antigüedad, la imagen más venerada de Cataluña, y uno de los puntos de observación de ovnis más constantes de España. No son excluyentes, y eso, precisamente, es lo que hace que Montserrat sea diferente a todo lo demás. No vamos a contarte si los extraterrestres existen. Vamos a contarte por qué este lugar específico, durante más de 1000 años, ha atraído hacia sí todo lo que los humanos no saben cómo nombrar. Bienvenidos al iceberg de la montaña mágica. 7 niveles. Un lugar. Demasiadas preguntas. Nivel primero. La montaña sagrada. Nivel primero. La montaña sagrada. Para entender por qué Montserrat atrae lo inexplicable, primero tienes que entender qué es. Y no me refiero al monasterio, aunque llegaremos a él. Me refiero a la montaña misma. Montserrat es una formación geológica que no tiene equivalente visual en Europa occidental. Sus picos verticales, sus agujas de piedra y sus formas redondeadas que parecen esculpidas a mano son el resultado de millones de años de erosión sobre un conglomerado de cantos rodados cementados por carbonato cálcico. En términos técnicos, es un pudding geológico. Fragmentos de otras rocas fusionados por procesos que comenzaron hace unos 50 millones de años, cuando lo que hoy es Cataluña estaba cubierto por un mar interior. El resultado son unos 1200 metros de altura máxima, decenas de agujas y torrecillas, y una silueta que los cartógrafos medievales dibujaban con reverencia, porque no encontraban palabras para describirla. Su nombre lo dice todo. Montserrat, en catalán, significa montaña cerrada, como un sierra de dientes. Y sus picos son exactamente eso. 11 grandes agujas principales, docenas de formaciones menores, todas de la misma piedra conglomerada que en ciertos momentos del día cambia de color con una precisión casi calculada. Al amanecer, ocre cálido. Al mediodía, gris blanquecino. Al atardecer, rojo oscuro, casi sangre. Esta singularidad visual no es accidental para lo que viene después. Cuando algo es visualmente único, la mente humana lo llena de significado. Y Montserrat, desde antes de que existieran documentos escritos en catalán, ya era un lugar de significado. La historia oficial del monasterio comienza en el año 880 después de Cristo. Ese año, según la tradición, unos pastores de la zona observaron en el cielo una luz fuerte e inusual que descendió hacia la montaña. Siguiéndola, encontraron en una cueva una imagen de la Virgen María. El obispo de Manresa, informado del hallazgo, quiso trasladar la imagen a su catedral. La imagen, según la crónica, se negó a moverse. El obispo interpretó esto como una señal divina y ordenó construir una capilla en el propio lugar del hallazgo. Detente un momento en esa historia. El año 880. Antes de las cruzadas, antes del románico catalán. Una luz en el cielo guía a unos pastores hasta un hallazgo que cambiará la historia religiosa de Cataluña. La imagen encontrada acabará siendo la Moreneta, la Virgen Negra de Montserrat, patrona de Cataluña, una de las advocaciones marianas más visitadas de Europa. La talla en sí es una pieza románica del siglo XII, fabricada en madera de álamo. Su color oscuro, que le da el nombre popular, se debe a la oxidación natural de los barnices que la cubrían. No es negra por ninguna razón mística, y sin embargo, la narrativa de la luz que guía hasta lo sagrado precede a la talla en 400 años. El lugar ya era especial antes de que la imagen existiera. En 1025, los monjes benedictinos fundaron formalmente el monasterio en la montaña. No como capricho, sino porque el lugar de hallazgo lo requería. Y desde entonces, durante 1000 años, Montserrat ha sido un centro ininterrumpido de peregrinación, de vida contemplativa y de acumulación de historia. El prodigio de Manresa,
documentado el 21 de febrero de 1345, merece atención especial porque no es una leyenda oral. Está recogido en documentos eclesiásticos de la época. Ese día, cientos de personas en Manresa, a varios kilómetros de Montserrat, vieron cómo una luz procedente de la montaña entraba por la antigua iglesia del Carmen. La luz se dividió en 3 rayos. Los 3 rayos se reunificaron en la capilla de la Santísima Trinidad. Y luego la luz abandonó la iglesia y regresó, visible para todos, en dirección a Montserrat. Este no es un testimonio de una persona. Es un evento urbano, presenciado por centenares, que los cronistas contemporáneos registraron como un milagro. La interpretación fue unánimemente religiosa. La Virgen de Montserrat se manifestaba a la ciudad de Manresa. Pero el hecho físico descrito, separado de su interpretación, es una luz que viaja, se divide y regresa. En 1345, nadie tenía otro vocabulario para describirlo. Montserrat, por razones que quizá tienen tanto de geología como de psicología colectiva, se convirtió en el corazón simbólico de la identidad catalana. Cuando los catalanes necesitaban un símbolo ante Roma, ante Madrid o ante cualquier poder exterior, miraban a la montaña. Goethe y Schiller la mencionaron, y Wagner la convirtió en algo que nadie esperaba. Richard Wagner, en su ópera Parsifal, estrenada en Bayreuth en 1882, sitúa el castillo del Santo Grial en un lugar llamado Montsalvat. La similitud fonética con Montserrat es evidente, pero la cosa va más lejos. La Enciclopedia Británica de 1911 afirmó directamente que Montsalvat y Montserrat eran el mismo lugar. En 1928 lo corrigió, pero el daño, o el poder, ya estaba hecho. El 23 de octubre de 1940, Heinrich Himmler, jefe de las SS nazis, visitó el monasterio de Montserrat. No como turista. La Ahnenerbe, la unidad pseudocientífica de las SS dedicada a buscar reliquias que legitimaran la supremacía aria, había llegado a la conclusión de que el Santo Grial podría estar en Montserrat. Himmler llegó con una comitiva de oficiales. El abad se excusó aduciendo que no hablaba alemán. Fue el padre Andreu Ripoll el que lo recibió. Himmler preguntó por el Grial. Ripoll respondió que no había nada así en el monasterio. Le mostraron a la moreneta. Himmler se negó a besarla, como era tradición, y aseguró que los nazis acabarían con ese tipo de costumbres. Salió sin el Grial, llamó a Franco para quejarse del trato recibido y se fue. La montaña que en 880 guió pastores con una luz, que en 1345 envió una luz a Manresa ante cientos de testigos, que en 1940 fue visitada por Himmler buscando poder místico, y que, 37 años después, en 1977, volvería a emitir una luz que cambiaría la historia de alguien. La pregunta no es si algo pasa en Montserrat. La pregunta es por qué este lugar, específicamente, actúa como imán para todo lo que no tiene nombre. Nivel segundo. El contactado. Era verano de 1977. Luis José Grifols tenía 33 años. Era empresario, vivía en la zona de Barcelona y no tenía ningún interés especial en ovnis ni en fenómenos paranormales. Esa noche de verano estaba en casa cuando sintió algo que él describe como un malestar físico extraño, un hormigueo en todo el cuerpo, como si la sangre le hirviera. La sensación era tan intensa que salió a la terraza para tomar el aire. Sobre la montaña de Montserrat, a la que se divisaba en la distancia, había un objeto luminoso. Grifols no tenía herramientas conceptuales para describirlo. Lo llamó disco volador, el término de la época. Lo vio durante varios minutos, estático primero, en movimiento después. Luego desapareció. La semana siguiente, el objeto volvió. Esta vez Grifols no estaba solo. Su familia entera fue testigo. No hay forma de verificar independientemente este relato, pero tampoco hay motivo para asumir que Grifols lo inventa. Lo ha descrito con los mismos detalles durante 4 décadas, sin inconsistencias notables, ante auditorios de todo tipo, sin aparente beneficio económico significativo.
Lo que ocurrió después de esos dos avistamientos es lo que distingue a Grifol de los miles de personas que cada año dicen ver algo en el cielo y luego lo olvidan. Grifol desarrolló, o creyó desarrollar, una capacidad de comunicación telepática con lo que fuera que había visto. Las entidades que contactaba se identificaban de formas que variaban según la ocasión, a veces como seres de otros mundos, a veces simplemente como inteligencias. Grifol las llama ángeles o dioses de la antigüedad. No en sentido metafórico, sino literal. Para él, los seres de la tradición espiritual humana y los seres que visitan Montserrat son los mismos. En 1977 no existían las redes sociales. No había YouTube, no había grupos de WhatsApp, pero sí había algo que funcionaba casi con la misma velocidad en los círculos adecuados. El boca a boca de los programas de radio nocturnos y las revistas de misterio que proliferaban en la España de la transición. Grifol empezó a convocar a personas a subir a Montserrat. El lugar elegido, un mirador natural sobre las formaciones rocosas, al que con el tiempo se le daría el nombre de la explanada de los ovnis. La primera reunión fue pequeña. Unos pocos curiosos. Luego más. Luego familias enteras. Luego autobuses. La convocatoria era siempre el mismo día, el 11 de cada mes. ¿Por qué el 11? Esta es una de las preguntas que nadie ha respondido satisfactoriamente. El propio Grifol no ofrece una explicación concreta, más allá de que así lo indicaron los seres con los que comunicaba. El 11, todos los meses, sin falta, y así desde 1977. La explanada de los ovnis es un punto concreto dentro del Parque Natural de Montserrat, una zona elevada con vistas amplias al cielo en varias direcciones. No está señalizada en los mapas oficiales. Los que la conocen por transmisión oral. Los que van por primera vez preguntan a los que llevan más tiempo. Y así se ha mantenido viva la tradición durante casi 50 años. La comunidad que se formó alrededor de Grifol no era un grupo uniforme. Había creyentes convencidos. Había curiosos que iban a ver si era verdad. Había investigadores aficionados tomando notas y fotografías. Había escépticos declarados que querían desmontarlo. Y había gente que simplemente encontraba en esas reuniones nocturnas en la montaña una experiencia de comunidad que no encontraban en otro lugar. Nadie pagaba entrada. Nadie firmaba nada. Era, en ese sentido, radicalmente abierto. El alcance de la reputación de Grifol llegó más lejos de lo que podría esperarse de alguien sin acceso a medios masivos. Fue invitado a presentar sus experiencias y su investigación ante el UFO Study Group de la Cámara de los Lores británica. El grupo, formado por miembros de la nobleza y el Parlamento del Reino Unido, con interés en la fenomenología de los ovnis, lo recibió y, según crónicas de la época, aplaudió su presentación. Este detalle es importante no porque valide las teorías de Grifol, sino porque indica que era percibido como alguien que presentaba sus experiencias con seriedad y coherencia. Grifol comunicaba con los seres de Montserrat de forma que describe como telepática. Recibía mensajes, intuiciones, imágenes. Las preguntas que lanzaba en sus reuniones nocturnas ante la multitud iban desde lo personal hasta lo cósmico. Si habría una tercera guerra mundial, ¿cuál era el papel de los extraterrestres en la evolución humana? ¿Qué venía después? Las respuestas no las articulaba él mismo como revelaciones, las transmitía como preguntas abiertas, invitando a cada asistente a formarse su propia impresión. En más de una ocasión, periodistas, investigadores y personalidades del mundo cultural catalán han subido a Montserrat el día 11 sin anunciarse, buscando desmentir lo que veían como un fenómeno de autosugestión colectiva. El escritor Javier Sierra, ganador del Premio Planeta y autor de obras sobre misterios históricos, es uno de los casos más citados. Sierra subió a Montserrat con evidente escepticismo. Volvió sin haberlo resuelto. En varias ocasiones ha reconocido públicamente haber presenciado algo en la montaña que no supo atribuir a ninguna explicación terrestre conocida. No dice qué exactamente. Lo que dice es que su visita a Montserrat le dejó preguntas que no tenía antes. Nivel 3. Lo que ve la gente.
La mejor descripción del fenómeno de las reuniones del 11 en Montserrat no viene de un creyente. Viene de un ingeniero que decidió subir una noche con todo su escepticismo bien preparado. Su relato, publicado en un blog personal, es meticuloso. Llegó convencido de que vería a un grupo de frikis viendo estrellas y autoconvenciéndose de que eran naves. Lo que encontró fue algo diferente. Un grupo heterogéneo, sin uniforme ideológico evidente, con una mezcla de edades y procedencias. Alguien con un telescopio de calidad. Varias personas con cámaras fotográficas, conversaciones que iban desde lo absolutamente prosaico hasta lo profundamente filosófico. Y después de varias horas de espera, algo que él describe como puntos de luz que se movían de una forma que no era consistente con la trayectoria de los satélites que había estado observando toda la noche. No dice que era una nave, no dice que era extraterrestre, dice que no encajaba con lo que conocía. Este es el patrón más repetido en los testimonios de personas que han subido a Montserrat sin ser creyentes previos. No grandes revelaciones, no contactos dramáticos, sino pequeñas anomalías visuales que resultan imposibles de encajar con satisfacción en las categorías disponibles: satélite, avión, dron, estrella, planeta. Luces que se mueven con aceleración no lineal. Luces que cambian de intensidad en intervalos que no corresponden a ningún objeto identificado. Luces que, en algunos casos, parecen responder a la presencia humana. El observador con telescopio mencionado en varios relatos es alguien que lleva años subiendo el día 11. Lleva décadas distinguiendo telescópicamente la Estación Espacial Internacional, satélites militares y otros objetos orbitales. Su argumento no es que ve naves alienígenas. Su argumento es más preciso. Lo que ve en Montserrat en determinadas ocasiones tiene una luminosidad y una dinámica de movimiento incompatible con cualquier objeto que haya catalogado durante años de observación sistemática. No es prueba de nada. Es una anomalía sin clasificar. Y para él, eso es suficientemente interesante. Los fenómenos sensoriales reportados van más allá de lo visual. Algunas personas describen descensos de temperatura abruptos en zonas específicas de la explanada, sin correlación aparente con el viento o las condiciones atmosféricas. Otras reportan sensaciones físicas, presión en los oídos, vibración en el pecho, hormigueo en las extremidades. Los escépticos atribuyen todo esto a la combinación de altitud, temperatura nocturna, privación parcial del sueño y expectativa. Los creyentes lo atribuyen a presencia energética. Y en ese espacio intermedio, sin posibilidad de resolución inmediata, se desarrolla la experiencia de Montserrat. Las grabaciones acumuladas en 4 décadas son decenas de miles. La mayoría muestra lo que, con honestidad analítica, puede atribuirse a drones, aviones, satélites o efectos de cámara. Pero hay un subconjunto, estimado por los investigadores ufológicos catalanes en varias decenas de clips, que presenta comportamientos que los propios técnicos en análisis de imagen no han podido explicar de forma concluyente. Aceleraciones repentinas, cambios de dirección en ángulos imposibles para aeronaves convencionales, objetos que parecen desvanecerse gradualmente en lugar de alejarse. No son prueba definitiva, son anomalías. Y las anomalías, cuando se acumulan durante 50 años en el mismo lugar, merecen atención. La red ufológica catalana, informal pero activa, lleva décadas sistematizando datos de Montserrat. No se trata de una organización centralizada, sino de investigadores individuales que comparten información. Han cruzado los avistamientos de Montserrat con otros registros históricos de España, y el panorama que emerge sitúa a la montaña en el contexto de una actividad general sobre el espacio aéreo catalán que excede estadísticamente la media nacional. El caso Manises de 1979, que obligó a aterrizar de emergencia a un vuelo comercial, y los incidentes de noviembre de ese mismo año sobre Madrid, sugieren que algo ocurrió en el espacio aéreo español en esa época con una frecuencia que llamó la atención de los propios militares. Montserrat es el nodo civil de ese mapa. La masificación del fenómeno en los últimos años ha generado tensiones internas en la comunidad.
Una crónica publicada en octubre de 2025 describe la situación con una frase que resume mucho. Los veteranos venimos a ver ovnis, los jóvenes a fumar porros. Los que llevan años subiendo el 11 con seriedad y continuidad observan con frustración cómo las redes sociales han convertido la explanada en un destino de quedada nocturna para grupos que no tienen ningún interés particular en el fenómeno. La espiritualidad, sea del tipo que sea, no sobrevive bien a la viralización. Pero incluso en ese ruido hay señales. Porque entre los jóvenes que suben a fumar porros, hay un porcentaje que baja de la montaña, con algo que no esperaba. Una experiencia visual que no puede explicar. Una sensación que no sabe cómo nombrar. Y que, un mes después, vuelve. El 11. Hay un tipo de testimonio en Montserrat que aparece con suficiente regularidad como para no poder ignorarlo. La alteración en la percepción del tiempo. Personas que entran en un estado meditativo o de observación intensa en la explanada y que, al volver a la conciencia ordinaria, constatan que han pasado horas donde ellas percibieron minutos. O al contrario, que un evento que parece haber durado una hora completa se confirmó después, consultando relojes y teléfonos, que duró 15 minutos. Los neurocientíficos tienen explicaciones razonables para esto, relacionadas con la atención sostenida, la privación parcial de estímulos habituales y los efectos de la altitud. Los que lo experimentan no siempre se conforman con esas explicaciones. Nivel 4. La dualidad sagrada. Los monjes del monasterio de Montserrat no hablan de ovnis. No lo hacen en sus publicaciones, no lo hacen en sus entrevistas con medios, y cuando se les pregunta directamente tienden a redirigir la conversación hacia la dimensión espiritual del lugar. Esto no es negación activa. Es, probablemente, consecuencia de décadas de convivencia con un fenómeno que la institución no puede validar sin coste teológico, pero tampoco puede combatir sin coste de credibilidad. Lo que sí es documentalmente verificable es la actitud histórica de la Iglesia medieval ante las luces de Montserrat. En los siglos en que los monjes eran los únicos testigos constantes de la montaña, las luces que aparecían sobre las formaciones rocosas eran registradas como manifestaciones de lo divino, no como anomalías para investigar, sino como confirmaciones de la presencia sobrenatural en el lugar. La misma luz que en el siglo XX sería filmada y analizada con software de análisis de imagen, en el siglo XI era copiada por un iluminador en un manuscrito como prueba de la gracia de Dios. Este paralelismo no es menor. Es, quizás, la clave de todo el fenómeno de Montserrat. La tradición cristiana medieval tenía un vocabulario rico para describir las intervenciones de lo sobrenatural en el mundo físico. Luces que descienden, voces que guían, visiones que orientan. El libro de Ezequiel describe una visión de 4 seres con ruedas de fuego que giran sobre sí mismas. Los exegetas medievales lo interpretaban como teofanía. Los ufólogos del siglo XX lo han reinterpretado como descripción de tecnología avanzada. Y los académicos de estudios bíblicos modernos los han leído como expresión simbólica de experiencias transpersonales genuinas. El prodigio de Manresa de 1345, visto con ojos del siglo XXI, es desconcertante. Una luz procedente de Montserrat que viaja varios kilómetros hasta una iglesia específica, entra por sus ventanas, se divide en 3 y regresa. Presenciado por cientos de personas. Documentado en registros eclesiásticos. La interpretación medieval era clara. Manifestación mariana. La interpretación moderna podría sugerir un fenómeno atmosférico de propagación de luz. Pero ninguna de las dos explica satisfactoriamente la trayectoria descrita, la división en 3 y el regreso al punto de origen. La pregunta que este tipo de paralelismos plantea es filosóficamente incómoda. ¿Qué diferencia hay entre un ángel y un extraterrestre? Si ambos son seres más avanzados que los humanos, con capacidades que trascienden la física conocida, capaces de intervenir en los asuntos humanos y que se manifiestan a través de fenómenos de luz, ¿en qué consiste la distinción? La respuesta depende de presupuestos metafísicos previos. Y lo notable es que Grifols, el hombre que empezó todo esto en 1977,
ha sostenido desde el principio que esa distinción no existe. Los seres que comunican no son extraterrestres en el sentido de alienígenas de otro planeta. Son lo que la tradición humana siempre ha llamado ángeles, inteligencias superiores que acompañan el desarrollo humano desde antes de que tengamos historia escrita. Jacques Vallée, astrofísico y uno de los investigadores de ovnis más rigurosos del siglo XX, llegó a una conclusión que perturbó a buena parte del mundo ufológico. Los ovnis no son, probablemente, naves estelares de civilizaciones de planetas lejanos. Son manifestaciones de un fenómeno interdimensional que lleva milenios interactuando con los humanos y que la especie humana ha nombrado de formas distintas según la época. Dioses, ángeles, demonios, duendes, extraterrestres. El contenido de la experiencia es consistente a lo largo del tiempo. El vocabulario cambia. Vallée identificó que los puntos de mayor concentración de avistamientos en el mundo tienden a coincidir con puntos de mayor densidad histórica de experiencias religiosas, míticas o místicas. Montserrat entraría perfectamente en ese mapa. Otros puntos sagrados del mundo con registros de actividad ovni sostenida presentan características similares. El monte Shasta en California, sagrado para varias tribus nativas americanas y escenario de múltiples avistamientos documentados desde el siglo XIX. El Uluru australiano, conocido como Ayers Rock, cuya tradición aborigen describe seres de luz que interactúan con los humanos desde tiempos inmemoriales. La región de Hessdalen, en Noruega, donde luces de origen desconocido se han registrado de forma sistemática desde hace décadas y han sido objeto de estudios científicos con instrumentación, y la propia Stonehenge, donde la acumulación de experiencias anómalas reportadas durante siglos lleva a algunos investigadores a hablar de lugares con propiedades físicas específicas que facilitan o atraen determinados tipos de fenómenos. El concepto de espacio liminal, en antropología, describe lugares donde la frontera entre lo conocido y lo desconocido se vuelve perceptiblemente más delgada. Umbrales. Zonas de transición. Las culturas tradicionales los identificaban con precisión y los convertían en lugares de ritual precisamente porque algo en esos lugares facilitaba la experiencia de lo trascendente. La explanada de los ovnis de Montserrat, vista desde esta perspectiva, no sería un lugar donde las naves aterrizan. Sería un umbral, un punto donde la percepción humana de lo que existe se expande momentáneamente más allá de sus límites habituales. La tradición mística española, que produjo figuras como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, está llena de descripciones de estados contemplativos en los que la percepción ordinaria se disuelve y es reemplazada por algo más amplio. Los teólogos los llaman estados de unión con lo divino. Los neurocientíficos los llaman activaciones específicas del córtex prefrontal y del lóbulo temporal. Ni una cosa ni la otra explica de forma satisfactoria por qué ciertas personas, en ciertos lugares, tienen esas experiencias con mayor frecuencia que en otros lugares. Montserrat es uno de esos lugares. Lo ha sido durante 12 siglos documentados. La tesis más provocadora que circula en los círculos de investigación que cruzan tradición espiritual con fenomenología ovni es esta. Los seres que la humanidad ha llamado dioses, ángeles o extraterrestres a lo largo de la historia son la misma categoría de entidad, observada con herramientas conceptuales diferentes según la época. Si esto es cierto, entonces Montserrat no es un punto de contacto nuevo. Es uno de los más antiguos, y el hecho de que ese contacto se haya mantenido de forma ininterrumpida durante 12 siglos no es casualidad. Es información. Nivel 5. El magnetismo de la roca. Antes de seguir bajando al iceberg, necesitamos hablar de la piedra, porque si hay una explicación para Montserrat que sea al mismo tiempo parcialmente científica y completamente insatisfactoria, está en la geología. El conglomerado de Montserrat no es roca ordinaria. Es una mezcla de fragmentos de cuarzo, feldespato, calcita y otras rocas, cementados por carbonato cálcico durante millones de años. El cuarzo es el componente clave. El cuarzo tiene propiedades piezoeléctricas bien documentadas. Bajo presión mecánica, genera una pequeña carga eléctrica. Y bajo tensión tectónica,
como la que produce el movimiento de placas geológicas a lo largo de las fallas que atraviesan el subsuelo catalán, esa presión puede ser considerable y sostenida. La teoría piezoeléctrica aplicada a los avistamientos de luces en Montserrat funciona así. Las tensiones tectónicas en la roca conglomerada generan cargas eléctricas que se acumulan y eventualmente se descargan en forma de plasma luminoso en la superficie o en el aire cercano a la montaña. Estas descargas de plasma, denominadas en la literatura científica Earth Lights o luces de la Tierra, pueden aparecer como esferas luminosas, puntos de luz o destellos, y tienen comportamientos que incluyen movimiento aparentemente autónomo, cambios de intensidad y formas variables. Este fenómeno no es teoría de conspiradores. Es objeto de estudio científico documentado. En el país de Gales, en la región de Barmouth, el investigador Paul Devereux pasó años catalogando luces de tierra que la población local había observado durante generaciones y que coincidían con zonas de alta actividad tectónica. Su investigación, publicada en revistas académicas de geología y geofísica, mostró correlación estadística entre la presencia de ciertas configuraciones de roca con cuarzo bajo presión y la aparición de fenómenos luminosos sin fuente identificada. Montserrat, con su composición cuarzosa, bajo presión geológica constante y su posición en una zona de actividad sísmica moderada pero sostenida, encaja teóricamente en el perfil. Esto explicaría las luces. No explicaría la percepción de inteligencia en esas luces, ni los testimonios de comunicación, ni los cambios en la percepción del tiempo. Pero explicaría el substrato físico del fenómeno. El neurocientífico Michael Persinger llevó más lejos esta línea de investigación. Persinger propuso que los campos electromagnéticos generados por tensiones tectónicas no solo producen luces visibles, sino que afectan directamente al funcionamiento del cerebro humano, específicamente al lóbulo temporal, que es la región asociada a las experiencias religiosas, las alucinaciones complejas, el sentido de presencia exterior y los estados alterados de conciencia. En experimentos de laboratorio, Persinger aplicó campos magnéticos débiles al lóbulo temporal de voluntarios y obtuvo experiencias de presencia, visiones y sensaciones de contacto con entidades. La Casco de Dios, como se llamó su dispositivo, fue ampliamente debatido, pero generó datos reproducibles. Si la geología de Montserrat genera campos electromagnéticos variables en la zona de la explanada, entonces las personas que se sientan allí durante horas, en silencio, en oscuridad, en altitud y con expectativa, podrían estar expuestas a una estimulación del lóbulo temporal que produciría experiencias que subjetivamente se perciben como contacto con algo exterior. El fenómeno sería real, verificable en los datos de resonancia magnética. Su fuente sería interna, no externa. Y sin embargo la experiencia sería indistinguible de un encuentro. Las líneas ley son otra capa del fenómeno. La teoría, popularizada en el siglo XX pero con raíces en tradiciones más antiguas, sostiene que existen redes de energía telúrica que conectan lugares sagrados en configuraciones geométricas. Según esta teoría, Montserrat sería un nodo en una red que incluye otros centros espirituales del Mediterráneo occidental. La ciencia convencional no ha encontrado soporte para estas líneas como entidades físicas mensurables, pero el hecho es que muchas grandes construcciones religiosas europeas sí fueron situadas en puntos que, medidos con instrumentación moderna, presentan anomalías magnéticas y gravimétricas locales. Esto podría ser coincidencia. O podría ser que nuestros ancestros tenían métodos empíricos de detectar esas anomalías antes de tener la ciencia para nombrarlas. La comunidad que se ha formado alrededor de Grifol no ha sido inmune a la dinámica de los grupos cerrados con líder carismático. Algunos ex-participantes han descrito dinámicas que recuerdan más a un grupo de adhesión fuerte que a una asociación de investigación libre. La dependencia de la figura de Grifol como intermediario único entre el grupo y los seres, la presión implícita para aceptar las interpretaciones del líder, y en algunos casos la dificultad para cuestionar abiertamente sin sentirse socialmente excluido, son patrones que los sociólogos reconocen en estructuras grupales que no necesariamente son peligrosas, pero que requieren atención crítica.
Lo más perturbador son los testimonios de personas que invirtieron años en la comunidad y salieron de ella con problemas de ansiedad y dificultad para distinguir experiencias ordinarias de experiencias anómalas. No son la mayoría. No son la norma. Pero existen y merecen ser mencionados porque el fenómeno de Montserrat no es solo un misterio a resolver, sino también una experiencia humana con consecuencias reales para las personas que se involucran profundamente. Lo que los propios científicos que estudian fenómenos atmosféricos y geológicos en Cataluña no pueden descartar completamente es esto: que en Montserrat ocurren cosas en el espacio aéreo que no tienen explicación en los modelos disponibles. No objetos con inteligencia, no naves, pero sí fenómenos luminosos con comportamientos que los modelos de plasma atmosférico y descargas piezoeléctricas no predicen de forma perfecta. La anomalía existe en los datos. Su interpretación es otra cuestión. Nivel sexto. Los portales. La hipótesis del portal dimensional es la que separa a los observadores serios de los especulativos, o al menos eso parecía hace 20 años. Lo que ha ocurrido en la última década con las revelaciones del gobierno de los Estados Unidos sobre UAPs ha complicado considerablemente esta distinción. ¿Qué define un portal dimensional? En física teórica, la idea de que existen más dimensiones que las 4 perceptibles ordinariamente es una hipótesis de trabajo en teoría de cuerdas y relatividad general. No es ciencia ficción, es matemática con soporte en varios modelos del universo. Lo que no existe, en la física experimental de 2025, es evidencia de que esas dimensiones adicionales sean accesibles y que existan puntos donde el acceso sea más fácil que en otros. Pero Jacques Vallée, que llegó a este tema desde la astrofísica antes de convertirse en el más riguroso de los investigadores ufológicos, propuso algo que no requiere dimensiones adicionales: que los ovnis y los fenómenos asociados son manifestaciones de una realidad que coexiste con la nuestra, de forma que nuestra física convencional no describe todavía. No naves de otros planetas, no viajeros del tiempo. Algo más fundamental y más inquietante: una clase de fenómeno que ha interactuado con la conciencia humana durante milenios y que usa como punto de acceso los lugares donde la atención humana se concentra con mayor intensidad. Lugares sagrados, lugares de peregrinación. Montserrat. El paralelo más directo con Montserrat en el mundo anglosajón es Skinwalker Ranch, en Utah, una finca privada donde desde la década de los 90 se han documentado fenómenos que incluyen objetos voladores no identificados, actividad poltergeist, apariciones, mutilaciones de ganado y alteraciones en los instrumentos de medición. Lo que hace de Skinwalker un caso de interés científico más allá del sensacionalismo es que ha sido estudiado por equipos con instrumentación sofisticada que han obtenido datos reproducibles de anomalías electromagnéticas y de radiación. Los datos están. ¿Su interpretación? No. En julio de 2023, ante el Congreso de los Estados Unidos, el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grush declaró bajo juramento que el gobierno estadounidense está en posesión de materiales de origen no humano y de restos de sus ocupantes, que existe un programa de ingeniería inversa sobre esa tecnología, que el fenómeno no es nuevo. Esta declaración, hecha bajo juramento con consecuencias legales por perjurio, es la afirmación más explosiva hecha en un contexto institucional sobre este tema en la historia de los Estados Unidos. Sus implicaciones para lugares como Montserrat son las siguientes. Si hay entidades con tecnología avanzada que han visitado la Tierra de forma sistemática durante décadas, y si esa actividad está concentrada en determinadas áreas geográficas, entonces la pregunta de ¿qué hace especial a Montserrat? No es esotérica. Es una pregunta de geofísica, de análisis de patrones y de historia de la percepción humana. El fenómeno no sería misterio. Sería ciencia sin instrumentos suficientes todavía. Los avistamientos de formaciones triangulares en Montserrat son los que más interesan a los investigadores que trabajan con hipótesis de tecnología avanzada. Una formación triangular de 3 puntos de luz, estática o en movimiento coordinado, no corresponde a ningún fenómeno natural conocido. No es un grupo de estrellas en configuración trigonal, porque esas no se mueven. No es un dron.
porque los drones del mercado civil no tienen esa autonomía lumínica ni ese silencio. Y el Ejército del Aire español, cuando se le ha preguntado sobre avistamientos específicos sobre Montserrat, no ha dado explicaciones públicas para los casos documentados más elaborados. La privación del sueño es una variable que los investigadores responsables no pueden ignorar. Las reuniones del 11 empiezan entrada la noche y se prolongan hasta la madrugada. Las personas que llevan varias horas de vigilia en oscuridad, en frío, con expectativa intensa, están en un estado fisiológico que se superpone con los estados que producen alucinaciones hipnagógicas. El cerebro en ese estado genera imágenes y percepciones que son completamente reales subjetivamente y no tienen correlato externo objetivo. Esto no significa que todos los avistamientos en Montserrat sean alucinaciones. Significa que el análisis riguroso tiene que separar las condiciones de observación antes de evaluar los datos. El patrón global de montañas sagradas con actividad ovni sostenida es geográficamente notable. No porque las montañas sean portales, sino porque las montañas son los lugares donde los humanos han focalizado su atención espiritual durante milenios. Y si hay un fenómeno que responde a la atención o a la energía geofísica de determinadas formaciones rocosas, los puntos de mayor probabilidad de observación serían exactamente las montañas sagradas: Montserrat, el monte Shasta, el Uluru, el monte Kailash en el Tíbet, el Fuji en Japón. Todos tienen tradición espiritual milenaria, y todos tienen registros de fenómenos anómalos que sus poblaciones locales no han podido ignorar. La teoría del guardián merece mención aunque sea especulativa. En varias tradiciones indígenas, determinadas montañas son habitadas por seres que las cuidan, las protegen y ocasionalmente se manifiestan a los humanos que las frecuentan. No como invasores, sino como residentes de larga data. La tradición benedictina de Montserrat no usa ese vocabulario, pero sí mantiene la idea de que la montaña tiene una vocación espiritual que la distingue de cualquier otro punto del territorio. Si uno elimina el vocabulario religioso específico y pregunta ¿qué queda?, lo que queda es: algo en este lugar tiene una relación continua con los humanos que lo visitan que trasciende lo meramente físico. El documento papal del que proviene el relato más detallado del prodigio de Manresa del 21 de febrero de 1345 describe el evento con la precisión de alguien que tomó nota sistemáticamente. La luz entra desde la dirección de Montserrat. Entra por la ventana norte. Se divide exactamente en 3 rayos de igual intensidad. Los 3 rayos convergen en la capilla de la Santísima Trinidad. Los 3 se reúnen en uno. Uno sale por la ventana sur. Y el testimonio añade un detalle que normalmente se omite. En el momento en que la luz estaba en el interior de la iglesia, el tiempo pareció detenerse para los presentes. Nadie se movió. Nadie habló. Y cuando la luz se fue, todos se miraron unos a otros sin saber exactamente cuánto tiempo había pasado. En 1345, este detalle fue interpretado como signo de la presencia sobrenatural. En 2025, es uno de los elementos que más llama la atención de quienes estudian alteraciones en la percepción del tiempo asociadas a fenómenos luminosos no identificados. Nivel 7. La pregunta sin respuesta. Llevamos 6 niveles descendiendo por el iceberg de Montserrat. Y aquí, en el fondo, hay algo que ningún nivel anterior pudo resolver del todo. No es la pregunta de qué son las luces. Esa pregunta tiene varias respuestas posibles, ninguna definitiva. No es la pregunta de si Grifol mentía o decía la verdad. Grifol describió sus experiencias con coherencia durante décadas, y eso es lo que se puede constatar. No es la pregunta de si los seres son reales. Esa pregunta nos supera. La pregunta que queda es esta: ¿qué nos dice sobre nosotros mismos el hecho de que durante 12 siglos, generación tras generación, en este lugar específico, los humanos hayan visto, sentido o buscado algo que está más allá de lo ordinario? Montserrat no es el único lugar así, pero es el que tenemos más cerca. Y su historia documenta algo sobre la psicología humana que trasciende la cuestión de si los ovnis son reales. En el año 880, unos pastores siguieron una luz. En 1977,
Un empresario siguió una luz. La distancia entre ambos es de más de 11 siglos. El vocabulario es diferente. La tecnología de observación es diferente. El contexto cultural es radicalmente diferente. Pero el acto es idéntico. Un humano percibe algo luminoso en el entorno de Montserrat que no puede explicar. Y eso le cambia. Les cambia a los pastores, que contribuyen a la fundación de un monasterio. Le cambia a Grifol, que dedica décadas de su vida a convocar a otros. Y cambia, en menor medida, a cada persona que ha subido el 11 de cualquier mes durante casi 50 años. La necesidad humana de contacto con algo mayor que uno mismo no desaparece cuando la religión institucional declina. Se desplaza. ¿Se busca en otros lugares, con otros vocabularios? La explanada de los ovnis de Montserrat es, entre otras cosas, una catedral sin techo, donde personas de todas las generaciones van a buscar lo que las catedrales con techo no les dan. La posibilidad abierta, no dogmática, de que haya algo ahí. No una respuesta, una pregunta. Tras décadas siendo el eje de las reuniones, Luis José Grifol dejó de acudir con regularidad después de la pandemia. Las reuniones continuaron. Eso es significativo. El fenómeno no dependía de una sola persona. La comunidad que se había formado tenía vida propia. El 11 de cada mes, llueva o haga frío, hay personas en la explanada. Menos que en verano. Más que lo que nadie esperaría de algo que no tiene respaldo institucional, sin local, sin cuota, sin jerarquía formal. El monasterio, preguntado sobre las reuniones del 11, no las condena ni las promueve. Hay en esa postura una sabiduría institucional que merece reconocimiento. Los monjes llevan 12 siglos conviviendo con lo inexplicable. Saben que la montaña genera experiencias que no siempre caben en el catecismo, y han aprendido que el silencio es a veces más honesto que la declaración. La explicación científica que reúne mayor consenso, la combinación de piezoelectricidad, campos electromagnéticos y estimulación del lóbulo temporal, explica una parte del fenómeno. Explica por qué puede haber luces. Explica por qué puede haber experiencias alteradas. No explica las formaciones triangulares coordinadas. No explica el prodigio de Manresa de 1345. No explica por qué el lugar ya era considerado especial antes de que existiera el monasterio. No explica el patrón global. Hay un umbral entre la creencia y la certeza, donde la mayoría de las personas razonables se quedan cuando se trata de Montserrat. No creen del todo. No descartan del todo. Esa zona de suspensión del juicio es incómoda para el cerebro occidental moderno, que prefiere categorías claras, pero puede ser la postura más honesta disponible. Porque el fenómeno de Montserrat lleva 12 siglos resistiendo tanto la confirmación absoluta como el desmentido total. Lo que el relato paralelo de La Moreneta y Grifol sugiere es que el lugar no discrimina. La luz del 880 guió a pastores analfabetos. La luz del 1977 guió a un empresario de clase media. Ambos vieron lo mismo. Ambos cambiaron. Ni el nivel educativo, ni las creencias previas, ni el contexto histórico parecen determinar qué se ve en Montserrat. Lo que parece determinar es estar en el lugar, en el momento, prestando atención. Y la pregunta final, la que este iceberg no puede resolver pero sí formular con precisión, es esta. ¿Hay lugares en el mundo donde algo presta atención de vuelta? No sabemos la respuesta. Llevamos 12 siglos sin saberla. Y cada mes, el día 11, 40 personas suben a averiguarlo. Montserrat sigue ahí. Y eso, quizás, es todo lo que necesitamos saber. Si este iceberg te ha dejado con más preguntas que respuestas, eso es exactamente lo que Montserrat hace. Dale al like si quieres que sigamos bajando. Suscríbete para no perderte el próximo nivel. Y si no quieres perderte los anuncios, nos encuentras en Telegram. El enlace está en la descripción